Ujú. Oh, no, no. No, esto sí no. Hola, ¿cómo están? Estoy tratando de conectar a Pamela, que es la invitada del día de hoy. Se van uniendo, falta todavía un ratito, ¿sí? 6:30 vamos a estar arrancando. Gracias por estar. Mm, A ver. Mm. Pame, ¿te mando al de psicoterapia o al tuyo particular? Mm, mm. Gracias por irse sumando. ¿Alguien me puede avisar si se escucha? Si se escucha bien. Ujú. Acá. Ujú. Se escucha. Gracias, Judith. Estoy tratando de invitar a Pamela. A ver, Pamela. Es la primera vez que hago un vivo desde mi cuenta, así que por favor ténganme paciencia que estoy aprendiendo. Mm. Ay, genial, gracias. Mm, mm, mm. Ay, qué suerte. El otro día me invitaron a un vivo que se escuchaba medio bajito y no sabía cómo solucionarlo. Mm, mm. Qué lindo que se van sumando. Gracias por estar. Mm, mm, mm. Estamos tratando de unirnos con la invitada, ahí mandándonos la invitación. Supongo que en un ratito ya lo vamos a poder concretar. Mm, 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 mm. Pame, yo te mandé, te acepté la tuya, pero todavía no te veo. Mándame de nuevo en todo caso. Mm, mm, mm. Sí. Mm, mm. ¿Qué se me cerró? Bueno, muchas gracias por irse sumando. Estamos tratando de hacer la conexión con Pamela Rossi, que es nuestra invitada de hoy. Es experta en temáticas relacionadas con infertilidad, así que va a ser seguramente un vivo muy rico. Gracias por estar. Mm. Ahí está, Pame. Ahí Hola. estamos, lo logramos. Estaba empezando a transpirar.
Siempre hay una primera vez para todo y nunca es fácil, las primeras veces nunca son fáciles. El otro día tuve el primer vivo que a mí me invitaron y habían pasado como 10 minutos y estaba la chica estirando, estirando y no había manera. No, no, te digo que transpiramos las dos como Ya locas. está, ya está, ya está. Acá A un minuto del horario puntual. vamos, excelente. Ahí se está sumando mucha gente. Yo creo que es un tema. ¿Vos me escuchás bien a mí? Sí, re bien. Cuéntanos cómo se Perfecto. escucha. ¿Se Sí, escuchan por bien? favor. Mm. ¿Cómo andás, Pame? Muy bien, acá terminando el día de hoy. Día fresco. Tranqui hoy. Sí, lluvioso, feo, así como nublado. No sé cómo estará en otras partes de donde nos están escuchando, pero acá Nosotras somos de Bahía Blanca. Va, no somos. Yo soy de Bahía Blanca, ¿vos de dónde sos? de Mar del Plata. Pero vivimos en Bahía y sí, hoy está bastante fresco. Bueno. Bueno, podríamos ir contándole a la gente que se va sumando quién sos. Bueno, primero me presento yo porque como es el primer vivo, seguramente mucha gente todavía no me conozca. Me llamo Daniela Gastaldi, soy psicóloga, especialista en psicología perinatal. Tengo esta cuenta desde la que los invitamos, que es Psicología Perinatal Argentina, que se dedica a formar a profesionales ligados a estas temáticas. Y la invitada de hoy, que es Pamela Rossi, psicóloga, ahora ella les va a contar, es experta en temas relacionados con infertilidad y tratamientos en reproducción humana asistida. La idea de invitarla fue justamente para conmemorar el mes en el que estamos, que es el mes internacional del cuidado de la fertilidad. Así que, bueno, Pam, ¿me querés presentarte? Bueno, ante todo, muchas gracias Daniela por esta oportunidad, también por estar debutando contigo en esta experiencia de los vivos en Instagram. Bueno, yo en realidad hace más o menos 5 años que estoy trabajando con la temática de la infertilidad, la reproducción asistida. Lo cierto es que me empezaron a caer pacientes al consultorio y ya en el año 2011, digamos, como que empecé a tener algunos pacientes y a partir de ahí surgió la inquietud de empezar a formarme más en la temática porque sabía que no había muchos psicólogos formados en el tema. Y bueno, después tuve también la oportunidad de viajar a España y hacer una formación allá con Fundación IBI y el Instituto Universitario de Valencia. Y bueno, recientemente el año pasado también terminé la diplomatura en reproducción humana asistida por la red Lara. Así que bueno, eso es un poco mi recorrido desde lo académico, la formación, también me dedico al área perinatal, que a partir de ahí un poquito nos conocimos con Daniela y ella ha sido muy generosa conmigo en muchos espacios en los que compartimos. Bueno, justamente, por ahí podríamos contar un poco cómo nos conocimos. Hace como 4 años, Pamela. Sí, o más. Yo tenía que viajar a España, a lugares donde Pamela había estado, así que me habían pasado su contacto, le escribí sin saber que era psicóloga ni a qué se dedicaba, y fue como un Alcoyana, Alcoyana. Mal. Así que ahí, bueno, empezamos a trabajar juntas en el Colegio de Psicólogos, en la Comisión de Psicología Perinatal y haciendo cosas lindas. Este, Muy lindas. mm. Bueno, Pero bueno, hoy nos convoca un poco esto de la fertilidad a propósito del mes internacional del cuidado de la fertilidad, que en realidad ponemos un poco más el acento en todo lo que tiene que ver con el cuidado, con la información al respecto de qué es preservar la fertilidad, cuánto sabemos acerca de la fertilidad o de la programación familiar, ¿no? ¿Qué se nos cuenta en el secundario si alguna vez nos hablaron de este tema? mm. No. Mira, creo, Pame, que todavía mucha gente no sabe qué es la psicología perinatal, ¿no? Y estamos como haciendo mucha difusión en ese sentido. Y a lo que vos te dedicas es como una rama, si se quiere, de la Ujú. psicología perinatal, en donde hay todavía mucho desconocimiento de parte de profesionales que la verdad que es como tan específico, ¿no? Y tiene una terminología muy específica a lo que te dedicas. Por eso estaría bueno empezar por ahí, bueno, definiendo qué es la infertilidad, como para arrancar. ¿Querés contar un poquito de eso? Sí, tal cual. Bueno, perfecto. La infertilidad, según la OMS, tiene que ver con la dificultad para acceder al embarazo luego de 6 meses o
un año, dependiendo la edad de las personas, de relaciones sexuales sin protección, sin resultados positivos, ¿sí? No, digamos, está caracterizado como una dificultad reproductiva, ¿sí? Que puede tener diversos diagnósticos, ¿sí? Si lo pensamos en términos, sí, Vos dime, decías de lo entre 6 meses y un año. Y viste que muchas veces se dice, bueno, busquen un año sin cuidarse y si ahí no tuvieron el embarazo, consulten. ¿Cómo lo ves esto? Claro, el tema es la edad, ¿sí? Porque hay una cuestión bastante puntual importante a distinguir, que es que a partir de los 34 años, la reserva ovárica, 34-35, empieza a decaer, ¿sí? ¿Qué quiere decir reserva ovárica? Nosotros cuando nacemos, nacemos con la cantidad de óvulos como mujeres que vamos a tener por el resto de nuestra vida, ¿sí? Que es muy distinto a lo que sucede en el hombre, en donde los espermatozoides se van regenerando cada 3 meses, ¿sí? Entonces, esa reserva ovárica, si la definimos metafóricamente, es como si fuese una caramelera, ¿sí? Llena de vidrio, como esas que tenían nuestras abuelas, llena de caramelos. Entonces, con esos caramelos es que nosotros vamos transitando la vida. Y a medida que pasan los años, sobre todo también cuando llega el periodo de, que se llama comúnmente hacerse señorita o menstruar, ¿sí? Es cuando empezamos con nuestra capacidad reproductiva y esos óvulos se van yendo, ¿sí? Mes a mes, año a año. Pero bueno, no en una cantidad tan grande. A partir de los 35 años es como que dijeras que la caramelera hace así A, y par- se queda con mucha menos reserva. a partir de los... 35, Pero muchas veces ¿sí? pasa antes, ¿no? Puede suceder en algunas ocasiones que haya una menopausia precoz, por ejemplo, pero bueno, esos son diagnósticos específicos. Pero la regla normal más o menos es un poco ahí, 34, 35 años, ¿sí? Entonces, sí, lo que sucede con esos caramelos Mm. es que en general cuando vos pensás en los caramelos que están más abajo, son los que por ahí, si te pones a pensar, no sé, están rotos, ¿no? O tienen, le falta el papel, o está el papel vacío y adentro no hay caramelo. Bueno, algo parecido pasa un poco con los óvulos en relación a que la calidad de esos óvulos también disminuye, además de la cantidad, ¿sí? Claro. Por lo cual, cuando pasan los 35 años, se dice 6 meses. ¿Sí? Ujú. Si es antes de los 35, podemos tener un poco más de chance y esperar un poco más para hacer la primera consulta, ¿sí? Mm. Yo he visto casos de gente más joven y por eso te lo consulto, porque está esta idea como que después de los 35, pero a veces pasa antes y cuando el paciente es más joven como que tiende a decírsele, bueno, espera, tenés tiempo, Mm, y la verdad que es como para estar más o menos al tanto, porque eh, sí, capaz que esperás y no estaba tan bueno esperar. totalmente, pero eso tiene que ver justamente con la educación sexual, Mm. ¿no? Que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Ahora hay un poco más de desarrollo en lo que es educación sexual integral, los últimos años, pero lo cierto es que en relación con lo que es la fertilidad y todo esto que estamos hablando, no se habla, ¿no? Como que el mito o lo que generalmente se cree es que dejas de cuidarte y enseguida quedás, o estas típicas frases de las abuelas, ojo nena, no vas a quedar embarazada, cuídate, ¿no? Siempre el No. cuidado viene de la mano de lo negativo, es terrible o enseguida va a suceder. Mm. Pame, ahí preguntan si lo guardamos el vivo. Carly, la idea es que Sí, sí. ¿Vos sabés, Pame, cómo se hace para guardar? Me va a parecer una opción. sí, cuando terminás tenés la opción de guardarlo en IGTV. Y tiene que ser hasta 1 hora el vivo para poder guardarlo. ¿Sí? Sí, a veces te permite un poquito más, pero bueno, trataremos de ser puntuales con eso. Mira, ahí dice Maribel, me encanta cómo explica Pame. Qué bueno. Gracias. Este, Dice Dani que se te escucha bajo. bueno, ese es mi problema, que yo hablo bajo. Voy a tener que gritar. Pame, Bien, ¿qué es esto de guardar óvulos? preservación o criopreservación. Bueno, esto viene un poquito de la mano de lo que estábamos hablando, ¿no? De que por ahí hay algunas mujeres que están un poco más informadas o que tienen el deseo de ser madres y están solas o no están en pareja y quieren postergar la maternidad, diferir un poco la maternidad a sabiendas de esta cuestión de de esta cuestión de los óvulos y de la edad de esos óvulos. Entonces,
se sugiere o está ahora por ahí un poco más de moda la posibilidad o la opción de criopreservar óvulos, que es a través de un procedimiento extenso. Primero tenés que hacerte estudios clínicos como para chequear que esté todo bien, analizar a través de un estudio específico cómo está tu reserva ovárica, ¿sí? Y entonces a partir de ahí pensar en la opción de criopreservar, en donde se hace una punción ecográfica, primero se hace una estimulación, después se hace una punción de esos óvulos y después se criopreservan en nitrógeno líquido en el laboratorio en donde hayas hecho el procedimiento, ¿sí? Y después, a la hora de elegir, vos decir, bueno, no sé, o quiero dedicarme a mi profesión y quiero pensar en la maternidad más adelante, pero no quiero que en ese más adelante mis óvulos no estén en condiciones, y se piensa en esta alternativa bueno, que tiene su uso y que está bueno también conocerla para después decidir si la quiero utilizar o no. O sea, vos criopreservas y ahí guardás la edad del óvulo. Así lo uses mucho tiempo después, queda como congelado en el tiempo. Sería una cosa así. Exactamente, Ahí están exactamente. haciendo algunas preguntas. Dicen, ¿cómo dialogan estos procesos con el estrés en el embarazo? A ver, ¿cómo dialogan? No ¿Cómo, entiendo. estos procesos qué sería? ¿Vos qué entendés? Ah, una vez que el tratamiento, perdón, una vez que el tratamiento resultó, si en el embarazo esto produce ansiedades, estrés, ¿a eso se refiere? Puede ser. Bien, sí, por supuesto. No es lo mismo un embarazo en condiciones, no sé si normales sería la palabra apropiada, pero naturales, que un embarazo luego de tratamiento de reproducción humana, y es muy atinada la pregunta en relación a todo lo que es cuidado psicoperinatal, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones, cuando por ahí el embarazo se logra al primer intento de reproducción humana, suelen transitar los embarazos normalmente. A veces puede venir concatenado por abortos a repetición previos, ¿no? O por muchas dificultades en lograr ese embarazo, o en una edad materna avanzada, en donde por ahí la mamá tiene como muchas inquietudes y muchos temores. Entonces, bueno, lo ideal es hacer un acompañamiento psicológico, lo ideal también es lo que siempre hablamos en perinatal, las tribus, los espacios de acompañamiento social para poder trabajar todas estas cuestiones, o los grupos de apoyo también, que son espacios en donde se puede vehiculizar todo esto. Claro, es que de por sí la ansiedad y el estrés va bastante de la mano con un embarazo. Y en estos casos mucho más, ¿no? La ansiedad es como uno de los síntomas que acompañan los tratamientos de reproducción, ¿cierto? Totalmente, y por eso es tan importante la información. Es una de las aristas más fundamentales del rol del psicólogo en reproducción humana, que por ahí no, o sea, no todos los casos que nos llegan a los psicólogos en reproducción son pasibles de un tratamiento psicológico porque hay una patología de salud mental, sino que tiene más que ver con esto, ¿no? Con acompañar y con darles el espacio para reflexionar acerca de todo lo tecnológico que está incidiendo en este deseo de paternidad o de maternidad, ¿no? Sí, Entonces, bueno, se asesora, se informa, se les cuenta, muchas veces también implica saber estudiar mucho acerca de las leyes, acerca de genética humana, acerca de lo biológico también específicamente, porque a veces, obviamente que lo primordial es que el médico tenga una buena información y dé una buena consulta y todas las dudas sean despejadas ahí. Pero a veces los pacientes tienen miedo de preguntar algunas cosas o no se animan, y en el espacio de consulta sí se animan o anotan cosas y dicen esto se lo voy a preguntar al médico después porque no me acordé. Ese tipo de cuestiones también. esto se escucha mucho, porque por lo general, bueno, obviamente el médico no es psicólogo y no va a prestar la oreja que prestamos nosotros, ¿no? O nosotras. Pero se escucha mucho, que es tanta la ansiedad, el temor, la incertidumbre, hay tantos sentimientos en juego, que se van como abrumados después de este tipo de diagnósticos, ¿sí? Y en donde generalmente desde el campo médico se les aconseja, bueno, tenés esto para hacer, esto, y es como un montón de información que justamente no saben ni por dónde empezar o en qué consiste, duele, no duele, puedo esperar, tengo que hacerlo ahora. Todo eso está buenísimo, que tengan a quien recurrir, Totalmente. que sea alguien que esté formado en esto. Y ustedes que trabajan mucho haciendo psicoeducación también.
Sí, exactamente. Eso se le llama asesoramiento y acompañamiento, son como las dos patas. Pero sí, es esto, psicoeducar o informar acerca de estas cuestiones. Y también pensaba en esto que decías, ¿no? Van a la primera consulta, ¿no? Con toda su mochila de dudas y preguntas y temores y bueno, con suerte salen con un diagnóstico, porque en realidad, en general, lo que les piden es una batería de test, entre ellos un estudio muy doloroso y difícil que se llama histerosalpingografía, que así como de raro es el nombre, es de complejo, pero análisis de sangre para evaluar un montón de cuestiones hormonales, también al varón, espermogramas. Entonces se van como con un montón de preguntas otra vez. Y bueno, en el caso de que ya arribemos a un diagnóstico, siempre o sea, yo suelo decir que es esto como el impacto de ese primer diagnóstico de, no puedo solo, Pame, una con cosa, todo lo que se implica. Sí, ahí retomamos que es re interesante. Te quería preguntar de este estudio que tiene ese nombre raro, que decís que es tan doloroso. Esto también es re importante que la gente sepa que antes de ir tiene que tomarse un calmante y muchas veces no lo sí, sabe. Por eso repetí cómo se llama, así el que está en estos temas, bueno, se queda con esa idea, sí. ¿no? Es el gran cuco de las TRA, histerosalpingografía. Mm. No a todas, digamos, eso tiene que ver un poco con los umbrales de dolor de cada uno, ¿sí? Hay por ahí pacientes que te dicen, a mí no me dolió nada, estuve bárbara, entré, salí, y hay otros pacientes que te dicen, no me lo hago nunca más, o sea, directamente. Pero es un estudio que es importante hacérselo porque justamente despeja una de las posibilidades más comunes en cuanto a también la diferenciación en lo que es baja y alta complejidad, porque es un estudio que permite estudiar la permeabilidad de las trompas de falopio. ¿Sí? Y si nosotros tenemos una problemática allí en las trompas, o a veces con una sola trompa permeable se puede igualmente hacer un tratamiento de baja complejidad, pero con dos trompas permeables directamente tenemos que recurrir a fertilización in vitro, que es lo que se llama alta complejidad. Bien. ¿Sí? Entonces, es un estudio temido, pero es necesario, no se hace porque sí. Claro, es necesario. A ver, y por esto insisto en la importancia del sostén emocional, porque no es fácil poner el cuerpo ante situaciones que pueden doler o no, pero de por sí pueden resultar invasivas. Y, digamos, la persona que va a someterse a esa situación tiene que estar acompañada y poder hablar de lo que le pasa, porque siempre que podemos hablar, eso se aliviana o uno se siente como un poco más tranquilo, con mejores recursos para enfrentarlo. Ah, Completamente. una consulta. A ver, hablábamos de qué es la infertilidad. Por ejemplo, ¿cuáles son las consultas que llegan? ¿Por qué consulta la gente? ¿O cuáles son los diagnósticos posibles? ¿Los tratamientos se dividen en baja y alta complejidad? Exacto. Ujú. En realidad, bueno, diagnósticos hay muchos, sí, porque la infertilidad puede provenir ya te digo, de cuestiones que tengan que ver con lo hormonal, de cuestiones más estructurales, pero bueno, dentro de lo que es un factor femenino podemos pensar en esto. Trompas de falopio obstruidas, sí, puede ser unilateral o bilateral, ese es un caso que es bastante común. Podemos tener trombofilia, que es algo que también se ha hablado mucho recientemente, que es una problemática que tiene que ver con la sangre, ¿sí? Podemos pensar también en síndrome de ovario poliquístico, que tiene que ver con problemáticas que esos ovarios hacen muchos quistes, por decirlo de una forma rápida, y que traen muchos efectos también a nivel de otras áreas del cuerpo, endometriosis, falla ovárica prematura o menopausia precoz, eso es lo que es a nivel femenino, ¿sí? Y bueno, y después hay un tipo de diagnóstico que se denomina ESCA, que es esterilidad sin causa aparente, que también en algunos casos se diagnostica cuando no puede ser explicado por ningún otro diagnóstico, ¿sí? En los casos de infertilidad masculina podemos hablar de, bueno, son también unos nombres medios difíciles de decir, pero bueno, asospermia, astenospermia, oligospermia o teratosospermia. Haciéndolo cortito, tiene que ver con los espermatozoides y digamos, o la cantidad de espermatozoides, o zoospermias cuando hay ausencia de espermatozoides, inclusive que se pueden hacer algunas otras prácticas para intentar extraer espermatozoides a nivel de lo que es una punción testicular y no se consiguen espermatozoides tampoco de esa forma,
Y en o esto, dificultades en lo que es la morfología o la cantidad de espermatozoides mm, en el semen. ¿influye la edad del hombre en esto? Ese es uno de los mitos más frecuentes, que se cree que la edad del masculina no tiene incidencia y sí la tiene. Hay estudios de hace unos 5 años más o menos que determinan que sí influye, que a partir de los 45, 50 años puede influir. Claro, sí, viste que muchas veces dicen, no, el hombre tiene tiempo, no pasa nada, y no es tan así. Exactamente. Pame, Tiroides preguntan ahí también. Y tiroides también, todo lo que tenga que ver con factores hormonales. Por eso te digo, son un montón de cosas, por ahí factores endocrinos que también están incidiendo, pero digamos como que es multicausal la infertilidad, no necesariamente tiene que ser por una sola cuestión, ¿sí? Y después con respecto a tratamientos, para hacerlo cortito, para el que no conoce mucho del tema, hablamos esto, baja complejidad y alta complejidad. Baja complejidad, en lo que tiene que ver específicamente a reproducción asistida, es inseminación artificial, que es una intervención muy sencilla que se hace de manera ambulatoria, ¿sí? En donde se prepara lo que es, digamos, se toma una muestra de semen del varón, en el caso de que la pareja, estamos hablando de una pareja heterosexual que recurre a hacer el tratamiento de manera convencional con sus propias gametas, ¿sí? Entonces, en este caso se toma la muestra y se introduce dentro de la vagina de la mujer por una cánula, ¿sí? Se hace en el consultorio y después la señora se va a su casa normalmente y espera los 15 días hasta que se hace el análisis de sangre para evaluar si hay embarazo o no. Y también, en algunos casos se habla de baja complejidad cuando se hace lo que se denomina coito programado, ¿sí? Que tiene que ver con una estimulación de la ovulación y, digamos, un monitoreo para elegir cuándo es el mejor momento para tener relaciones sexuales programadas y se realizan las relaciones en ese momento, ¿sí? Y después tenemos lo que es alta complejidad, ¿sí? Pará, ¿qué es la beta espera? Bueno, ¿para qué termino con alta complejidad? Bueno, Y dale, después te dale, digo, si dale. no nos mareamos, si no dejamos todo por la mitad me pongo nerviosa. Mi obsesividad me pone nerviosa. Bien. Eh, la cuestión de la alta complejidad es fertilización in vitro, lo que más se conoce o lo que más se ve en la tele, ¿no? Que tiene que ver con un procedimiento en donde también hay una estimulación de la ovulación, se espera el momento más apropiado, en donde los óvulos tienen, digamos, el tamaño y la cantidad justa para hacer una punción folicular. Luego de eso se hace la fertilización justo junto con la muestra del varón, en el caso de que sea sin donación, si no es con un semen de donante, ¿sí? O con óvulos de donante. Y luego se espera más o menos 3, 4 días, dependiendo del caso, para ver cómo fue la fertilización, si se consiguieron embriones o no, qué cantidad, y después se pasa a lo que es la transferencia de esos embriones. En algunos casos se hace lo que es FIV más ICSI, también son nombres así extraños, que es una inyección intracitoplasmática, que se introduce un solo espermatozoide dentro del óvulo, en los casos, por ejemplo, en donde hay poca cantidad de espermatozoides o poca cantidad de espermatozoides buenos, entonces se selecciona el mejor y se introduce directamente dentro del óvulo y después sigue normal el procedimiento. Beta espera, me preguntabas. Sí, ¿sabés qué pasa? Es que Beta, vos estás hablando y es todo tan interesante que yo te quiero preguntar por tantas cosas. todo. Parece que Bien. vamos a tener que repetir porque es como para hablar 10 horas seguidas. Y la gente también Y quiere yo, viste, yo no tengo drama, yo me quedo toda la noche. La gente quiere Bien. saber. Sí, vete. Bien, Metespera tiene que ver justamente con esto, ¿no? Después de que se hizo la transferencia embrionaria, que en algunos casos se hace en fresco, como se le llama, o sea, inmediatamente después de todo el procedimiento anterior que explicamos, y en otros casos se hace en diferido, o sea, así como hablábamos al principio de criopreservar óvulos, también se criopreservan embriones, ¿sí? Suponte que en algunos casos se hace como por protocolo, sí o sí, se transfiere en diferido y en otros casos porque hay una cantidad de embriones, entonces se congela una parte y se transfiere la otra, ¿sí? Entonces, cuando se hizo la transferencia, tenemos aproximadamente entre 12 y 14 días de beta espera, que es la espera a la beta, se le llama beta como lo que tendría que ver con el análisis de beta o HCG en sangre,
para determinar si hay embarazo o no. Mm, ¿Sí? está. Entonces, estos 14 días, tal cual, de comerse las uñas, de que también Mm. toda la medicación que tomás y la que te tenés que seguir poniendo en esa beta espera también y demás, genera muchos síntomas que son comórbidos, digamos, con lo que sería un embarazo, ¿no? Ah, Tenés los pezones que vienen inflamados, o tenés la sensación de náuseas, o podés tener mareos, o podés tener dolor de cabeza, sin que eso signifique que gente, estás embarazada. claro, claro. Entonces, esto genera mucho, ¿viste? El automonitoreo, esta cuestión de que si yo me estoy mirando todo el tiempo en el baño a ver si tengo alguna manchita o algo, ¿no? Algo muy importante también, que justamente hablando de esto de las manchitas, tiene que ver con el sangrado de implantación, ¿sí? Siempre es muy común, es muy frecuente que luego de una transferencia haya lo que se llama comúnmente un sangrado de implantación, que es una manchita de color marrón, no rojo, ¿no? Pero como diríamos ya un sangrado de una menstruación normal, y que las chicas se asustan porque dicen, uy, entonces ya está, ya lo perdí, y Mm. tiene más que ver con esto, ¿no? Con la transferencia, con los movimientos que se estuvieron haciendo ahí, que puede suceder que exista esto. Entonces, Y todo, la ansiedad, la incertidumbre, los miedos, es un periodo de mucho acompañamiento, de mucho mensajito, que cómo a estás, que cómo eso te voy, sentís. a eso voy. Yo siempre hablo de la importancia de con qué profesional vas a transitar esto, ¿no? Porque hay profesionales y profesionales. Algunos dan como más cabida que otros, hacer preguntas, consultas, algunos dan celular, otros no. Y es un momento realmente de una angustia, de una ansiedad que es como imposible esperar, porque son 14 días, decías, y es como que se hace eterno. Entonces, qué importante poder estar acompañadas para decir, bueno, tengo esta duda, ¿a quién se la pregunto? Bien, vamos. Totalmente, totalmente. Y en general los médicos reproductólogos, como le decimos nosotros, suelen dar sus celulares y suelen, no te digo estar súper encima, sino, bueno, hay una secretaria que se ocupa en las clínicas que son más grandes. Mm. Hay bastante seguimiento y por parte de nuestro como psicólogos, por supuesto que también, ¿sí? Y mucho ejercicio también de ir, yo trabajo mucho, digamos, esta cuestión de decir, bueno, ¿cómo me voy a preparar para ese día de la beta? ¿No? ¿Con qué estrategias? ¿Qué voy pensando? Voy pensando en esta cuestión de qué puede ocurrir, cómo puede no ocurrir. Y es ese equilibrio, ¿no? Como ese pseudo equilibrio que tengo que tratar de encontrar de qué forma cada uno con sus remedios caseros, porque yo siempre digo que las personas tenemos diferentes remedios caseros para paliar esa ansiedad, a los que tenemos que recurrir, porque aparte estamos en un momento en donde farmacológicamente no podemos tomar Ah, nada. ¿y cuáles serían ¿Cómo? los remedios caseros? ¿Cuáles serían? Bueno, por eso depende de cada persona, pero digamos, yo trabajo mucho en lo que son ejercicios de relajación y respiración profunda, ejercicios de imaginería, mindfulness, también trabajo mucho con lo que es biblioterapia, digamos, literatura, que lo llevo a que en ese periodo lo hablen. Después trabajamos mucho también con los pacientes, hablando en pareja heterosexual, que cada uno lo vive de manera diferente este proceso de espera, ¿no? Mm. Y entonces, bueno, o que no tengo que sobrecargar mucho a mi pareja porque él también está pasando por lo mismo, o la típica que te dicen, ay, pero a él no le pasa nada, es como que si no se diera cuenta, Mm. y por ahí sí le pasa, pero no lo demuestra porque no quiere angustiar o preocupar a la mujer. Entonces, bueno, en algunos casos podemos tener varias entrevistas presenciales en la espera, en otros por ahí no. Mm. En esos 15 días se dice vida normal, no es que haya que hacer un reposo absoluto, ni que la persona se tiene que quedar en su casa sin hacer nada. Es vida normal, pero bueno, algunas mujeres eligen, no sé, si tenían planeado una licencia, se la toman en ese momento para estar más tranquilas, otras no. Mm. Pero yo lo que sí recalco siempre es que estemos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Ujú. Porque hablando esto de mindfulness, como que en muchas ocasiones sucede que nos ponemos en piloto automático y como el tratamiento no me tengo que ilusionar, porque no sé si va a suceder, entonces todo está así, pongo, me saco, me voy. Y realmente no estoy siendo consciente de lo que ocurre. Qué rico todo esto que vos contás, porque me parece que años atrás poder haber pensado en una terapia que hablara de mindfulness o que diera estos remedios caseros que vos decís, es como que no era psicología, era una cosa medio rara.
Y los tiempos han cambiado tanto y los psicólogos, las psicólogas nos hemos vuelto tan integrativos que me parece que esto es en pos y en beneficio de nuestros pacientes, ¿no? Es como Completamente, poder verlos de un modo integral. completamente. La palabra, por supuesto, que alivia y en ocasiones cura, pero no es solo con la palabra. Entonces, No, no porque es una salud integral. Yo también en ese sentido también hago mucho hincapié en esto de los hábitos saludables, por ejemplo, mm, ¿no? Sobre todo porque en el tratamiento también inciden un montón, durante el tratamiento. O sea, eh, diciéndolo como en modo casero, mejoran la fertilidad. O sea, si yo no fumo, no tomo alcohol, ahí esas dos seguro que me va a mejorar la fertilidad. Hago actividad física, trato de estas cuestiones que están tan vinculadas con la psiconeuroinmunoendocrinología del estrés, ¿no? Si yo dejo mi trabajo fuera de mi casa, si puedo tener, no sé, diálogo en casa con mi pareja, lo que fuera, todo eso va a incidir en mi salud mental, mm, ineludiblemente. obvio, sí. Pame, y si hablamos del aspecto psicosocial, de los sentimientos, de cómo cambia la vida a partir de un diagnóstico de infertilidad, ¿qué podrías contar? ¿Qué es lo que se observa más Bueno, frecuentemente? ¿Mm? es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Esto del impacto, o bueno, lo que por ahí charlábamos fuera del vivo, el tema del artículo este que yo publiqué hace unos años en relación al tema del guión, ¿no? La Yo ruptura. soy una psicóloga cognitiva, ¿sí? Que concibo al ser humano a partir de tres áreas, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Estas tres áreas están interrelacionadas y muchas veces la forma en que estamos pensando algo es lo que nos hace sufrir o lo que nos hace angustiarnos o lo que nos hace ponernos ansiosos, ¿no? Ujú. Y también decimos que de alguna forma cuando somos pequeños o cuando entramos más en la adolescencia empezamos como a crearnos en nuestra mente un guión de vida, ¿no? Una narrativa que define más o menos cómo estamos y qué es lo que esperamos, qué queremos, ¿no? La típica de Mafalda Susanita que sí o sí quería ser mamá, ¿no? A toda costa, este tipo de cuestiones. Entonces, cuando algo en nuestra vida, un evento, sea cual sea, en este caso hablamos de la dificultad reproductiva, irrumpe, implica una crisis, y esta crisis determina que esa idea, ese esquema que yo me había hecho de cómo quería que fuera mi vida, se rompe, se cae, se desarma. Y tengo que pensar en cómo rearmarlo, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo primero que por ahí uno observa o lo que también las investigaciones y la literatura plantean, que sucede esto del impacto emocional de ese primer diagnóstico, Claro, del entorno. suena re fuerte, ruptura del guión. Es como un momento de crisis total y absoluto, antes y un después. Es una crisis vital, es una crisis vital, Sí. realmente. Ujú. Justamente el entorno también, porque a veces sucede que soy la única de mi familia que está con esto, si mis hermanas todas tuvieron hijos y mi mamá nunca tuvo problema, o no sé, porque como de esto no se habla, nunca se lo pregunté, si hubo pérdidas de embarazos anteriores, entonces me siento como el sapo de otro pozo, que como también es un tema tabú a nivel social, hoy no tanto, porque bueno, se sabe que una de cada seis parejas tiene problemas para tener hijos, con lo cual hay un poco más de fluidez de hablar de esto. Tampoco sé si tengo amigas que hayan pasado por esto o no lo quiero contar. Entonces, esto que vos decías del acompañamiento por vivirlo en soledad, Claro, ¿no? claro. Ujú. Yo Entonces, bueno, he escuchado mucho esto de sentirse fallados, de sentir vergüenza, de sentir culpa, para con la exacto, pareja, ni hablar de, digamos, la persona que es, así entre comillas, la que lleva el problema, sentirse mal para con la pareja e incluso para con toda la familia, como por no poder cumplir con aquello que están esperando, el nieto, el sobrino, lo que fuera. Mucha gente totalmente. saludando, perdóname un chiquitín, mucha gente saludando, agradeciendo, diciendo qué lindo, qué interesante, muchas colegas nuestras queridas. Ahí está Nati de Con la Luna como Cuna, con quien vamos a estar el lunes que viene haciendo un vivo hablando de duelo gestacional y perinatal. Hay un montón de preguntas, Pame. Podríamos comentar también que vos tenés tu grupo de Facebook donde pueden recurrir a buscar información. ¿Querés contar un poquito eso? Sí, mi espacio se llama Psicoterapia y Fertilidad y
tiene mi nombre, licenciada Pamela Rossi, que en realidad es un grupo, pero funciona más como una página, porque yo lo que hago es subir información fehaciente, artículos actualizados y también muchas veces cuestiones que tienen que ver con esto de los aspectos psicosociales, ideas. Así que bueno, invitados todos a sumarse desde ya. ¿Mm? Bien, no sé si querés que respondamos alguna pregunta, si Podría ser, seguimos. ¿no? Dale, vemos un poquito qué hay. A ver. mm, por ejemplo, dicen, en esto el acompañamiento es complejo para quienes lo atraviesan, ya que muchas veces es vivido desde un lugar de resguardo de la intimidad, lo que decías, ¿no? Sí. Hipotiroidismo, que se me fue la pregunta. ¿Qué decían del hipotiroidismo? Sí, que también, aunque esté tratado. En la ovodonación, ¿cómo es la carga genética de la madre? Bueno, ese es todo un capítulo para otro vivo, porque es un poco largo hablar de epigenética, ¿no? O sea, ¿Mm? en realidad la madre es la que la lleva en el vientre, ¿sí? Porque esto también es interesante por ahí despejar, que por voluntad procreacional, gracias al Código Civil que tenemos en nuestro país, es una nueva forma de filiación, ¿sí? Que tiene que ver que madre es aquella persona que manifiesta su voluntad procreacional a través de un consentimiento informado, A ver, pasos en los que hablamos de. vamos de nuevo, porque vos estás muy acostumbrada a hablar de esto y por ahí son conceptos que quien no lo escuchó dice, ¿qué está hablando? ¿Qué sería la voluntad procreacional? Exacto. Es una nueva forma de filiación, ¿sí? Anteriormente se decía madre es la que pare, ¿no? Sí. Entonces, bueno, si pensamos, por ejemplo, en los casos de gestación por sustitución, en donde hay otro vientre que lleva a ese embrión que se forma y gesta ese bebé para otra persona, no sería madre la que pare. Madre es la que manifestó una voluntad procreacional a través, es una figura legal, se podría decir, ¿sí? Esto consta Que así, permite, consta así en nuestro Código Civil. exacto, Ajá, ujú. que permite manifestar justamente este deseo de paternidad y que esté contemplado, inclusive a la hora después de registrar al niño en el registro civil y demás, como hijo mío, ¿sí? ¿Mm? Entonces, bueno, esto que ella dice en la ovodonación, ¿cómo es la carga genética? Lo cierto es que en la ovodonación los genes, los óvulos que se portan, son de una donante, ¿sí? Pero la madre es la que lo lleva en su vientre y la que después lo trae al mundo, ¿sí? Sin embargo, existen estudios epigenéticos, ¿sí? De muchos autores, que hablan acerca de que existe la opción de que ese embrión sea de alguna manera genéticamente, podemos decir, el endometrio puede transformar la expresión de esos genes en la generación de ese niño, ¿sí? Entonces, de Conexión, algún modo, hay. hay una conexión, ¿Cómo? que hay una conexión ahí. Exacto, ¿Mm? por quién porta, ¿sí? ¿Mm? Sin embargo, sí es importante ¿Mm? el duelo genético a resolver por esa mamá, ¿Mm? ¿sí? Que va a hacer un tratamiento con óvulos donados. Por eso digo que es para otro capítulo. Sí, cuando quieras. Más adelante volvemos a hacerlo y seguimos charlando. Pero claro, es todo un duelo, porque a la gente cuando le dicen, bueno, recurrir a un óvulo donado. Un óvulo donado, dicen, pero entonces no va a ser mi hijo. Como, si no es mi óvulo, entonces no es mi hijo. Y esto es como para trabajar un montón, ¿no es cierto? Totalmente. Y esto que hablábamos al principio del primer impacto por el diagnóstico, para mí, este es un segundo impacto, porque muchas veces la ovodonación viene de la mano de que lo vengo intentando con mis propios óvulos y no lo logro. Salvo en esto, por ahí en una menopausia precoz, en donde directamente no hay óvulos y no hay chance, pero si no en los otros casos, viene, intenta una, dos, tres veces, suponte, y el médico le dice, bueno, mira, tendríamos que pensar en la opción de la ovodonación, y este es un segundo impacto. Hablando de esto que decías vos hace un ratito, ¿no? Del yo no puedo solo, de la sensación de frustración y de la sensación de que encima no va a tener mis genes. O sea, o esto, ¿no? Que traemos tan cultural nosotros de la tanada, de la tradición familiar, del mandato, de los ojos del abuelo, y ahí nos metemos en otro tema súper interesante, que es todo lo que es fenotipo y genotipo, en donde uno cree que la persona que vive conmigo y es mi hijo tiene mis ojos porque tiene mis genes, y en realidad no es tan así.
Entonces, bueno, todos temas que implican mucho, yo le llamo como la gimnasia en la cabeza, ¿no? Es como que hacemos pesas, hacemos también entrenamiento físico los psicólogos. Que son muchos. Mira, yo creo que todo este tema de las técnicas avanza tan rápido que a veces no alcanza el tiempo para asimilar tanto cambio a nivel social. Digo, nos pasa un poco a todos, profesionales, personas. Han habido tantos cambios tan abismales en pocos años. Entonces, cuesta, ¿sí? Hoy tenemos tantos cambios a nivel de las familias. La familia Ujú. tradicional, mamá, papá, hijos, ya no es la mayoritaria en nuestra sociedad. Y todavía cuesta mucho cuando hay dos mamás o dos papás o una mamá soltera por elección. Hay mucho prejuicio y la gente a veces no sabe y mira mal y esto hace que estas personas que eligieron algún modo de conformación familiar así, que lo sufran ellas, sus hijos, sus hijas. Entonces es como esto que decís de la gimnasia en la cabeza, ¿no? Todos tenemos que atravesar por un cóctel en donde vamos pasando por el tamiz, que sí, que no, esto como lo pienso, hoy lo pienso de un modo y quizás mañana lo pienso de otro. Completamente, Son completamente. procesos de Sí. cambio a nivel social. Y de cuestionarse, primero actualizarse todo el tiempo por esto que decís, ¿no? Tanto que las leyes cambian, que el código que salió una resolución ministerial, que ahora con el coronavirus, ni te digo, o sea, es cada un mes hay algo nuevo o antes. Y después el autocuestionamiento, ¿no? Como profesionales me refiero, porque primero tengo que entender yo un poco de qué va todo esto, tengo que entender si yo desde mi figura como psicóloga y como persona, donaría un óvulo o recibiría, no, no desde la proyección, ¿no? Pero sí desde que me tengo que poner un poco ahí para saber desde ahí cómo poder instrumentarme para operar. Entonces es un autocuestionamiento constante que nos ayuda a poder ser pertinentes a la hora de intervenir también. Sí, 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 sí. Y por ejemplo, a nivel legal, ¿cómo estamos? Es de 2013 la cobertura que se brinda. Sí, en el año 2013 sale la ley, después hubo algunas resoluciones y esto el Código Civil vino a también a aportar algunas cosas que a la ley le faltaban. En realidad, en el 2011, a partir del matrimonio igualitario, que sale la ley de matrimonio igualitario, ya ahí se empiezan a hacer los mojones para poder determinar qué cubre y qué no cubre, que es por ahí lo que a las pacientes más les interesa, ¿no? Lo cierto es que por ley hay cobertura de 4 tratamientos de baja complejidad y 3 tratamientos de alta complejidad con sus respectivas transferencias. A ver, un tratamiento de alta complejidad puede tener hasta 3 transferencias. Por esto que hablábamos de la criopreservación. Si yo logro tener, no sé, vamos a ser generosos, 10 embriones, generalmente se transfiere 1 o 2 embriones por cada transferencia, me van a quedar para después guardados 2 transferencias más, ¿sí? Entonces, por ley, 3 tratamientos con 3 transferencias cada uno, ¿sí? ¿Sí? Eso del Estado, o sea, si vos no tenés obra social y vas a una clínica, porque hay algunos hospitales que hacen alta complejidad, ¿sí? En Buenos Aires, por ejemplo, nosotros acá en Bahía Blanca también se ha hecho, ahora en este momento se hace solo baja, pero se ha hecho alta complejidad, debe de cubrirte esto mismo, y en las prepagas también tiene que existir esta cobertura. No es que de un día para el otro, si yo me hice un tratamiento de alta complejidad y ya gasté todas mis transferencias que al otro día me van a habilitar el segundo tratamiento, pero si uno presenta todas las cuestiones, en el peor de los casos, a través de un recurso de amparo, se consigue la cobertura de los tratamientos. ¿Mm? ¿Sí? Por ahí alguna dificultad un poco mayor con lo que son la criopreservación, por ejemplo, que también tiene un costo adicional, ¿sí? Guardar esos óvulos o guardar esos embriones. En ese caso, por ahí puede haber algunas cuestiones que uno las tenga que abonar aparte. Bien. Mira, ahí, bueno, estaban saludando desde Colombia. Ceci Martín pregunta, hace poco me llegó información sobre el proceso de ser donante de óvulos y me pareció muy complejo. ¿Podrías contar un poco sobre esto y cómo sería el acompañamiento psicológico a la donante? Bien.
Muy interesante. Muchas gracias. El tema de las campañas de donación de óvulos, no sé de dónde es ella, es de acá, no dice. ¿De dónde sos, Ceci? En otros países por ahí hay como mucha más movida, pero en general es algo que también se hace acá porque por ahí no hay una cantidad enorme de gente que quiera donar y es algo que en realidad no tiene grandes riesgos para la persona que dona. En cuanto a lo psicológico, lo que se hace es una evaluación exhaustiva justamente para comprender, digamos, para descartar que haya una dificultad mental grave, digamos, una patología que requiera que esta persona más que nada no esté en sus cabales para comprender lo que va a hacer, ¿sí? Claro, claro. Entonces se trabaja mucho en eso, en la psicoeducación, en la información, a través de muchísimas entrevistas, por lo menos 4, y también una evaluación justamente para poder determinar que la persona está apta para entrar en el programa como donante, ¿sí? Te diría que en el 95%, bueno, 90% de las clínicas esto es así. Es un programa específico que está preparado, que inclusive una es la psicóloga que trabaja generalmente con las donantes y otra la que trabaja con las que se denominan receptoras, ¿sí? Ujú. Eh, pero bueno, y se trabaja también mucho la motivación, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a donar? ¿Por qué te gustaría hacer esto? ¿No? Mm. Porque realmente implica una actitud altruista, ¿no? De querer ayudar a otros por sobre, ¿no? Se habla de que también hay una compensación económica por el Son- hecho de donar. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos de los motivos que pueden llevar a una persona a ser donante? Mira, a veces tiene que ver, son muy diversas porque las historias de la gente hay de todo. Yo escuchaba un caso ahora de una chica que es de gestante, ¿no? Que quería ser gestante y que ella había visto en la serie Friends que una de las protagonistas gestaba para otros y ella dijo, yo quiero hacer eso cuando sea grande y lo hizo, ¿no? Pero bueno, está esta cuestión a veces son de familias muy numerosas en donde dice yo no tuve la dificultad o no sé, quiero de alguna manera aportar mi granito de esa forma, o conocidos o hermanas que han pasado por problemas de infertilidad, entonces es como que lo vieron tan cercano que quieren colaborar, o en el caso de donantes masculinos también, que han estado bajo tratamiento las mujeres por ovodonación y ellos quieren hacer su aporte, digamos, las motivaciones suelen ser bastante diversas, pero siempre hay un gran componente de altruismo porque ya te digo, porque hay mucha gente que comúnmente como mito piensa lo hacen por la plata. Sí, sí, sí. Yo particularmente pienso que no, primero porque ya te digo, lo que se abona es un lucro cesante, porque digamos, la persona que tiene que exponerse a un proceso de donación tiene que pasar por toda esta primera etapa que hablábamos de la estimulación, pincharse, tomar medicación, hacer análisis de sangre cada 2 días, hacer controles ecográficos, entonces Ujú. incide en su vida normal. Sí. Y después pasar por la punción, conociendo también de algunos riesgos que pueden haber, Mm. etcétera. Entonces, bueno, porque sí es como raro. Entonces, generalmente hay una cuestión ahí de necesidad de esto de la trascendencia, del granito de arena o de colaborar con otro, ¿no? Mm. Y por ejemplo, con respecto a la gestación por sustitución, acá en Argentina, ¿cómo está eso? ¿Querés contarle a la gente qué es, de qué se trata y cómo estamos en Argentina? Muy bien. La gestación por sustitución o gestación solidaria, que se le llama, lo que por ahí comúnmente se hablaba como subrogación de vientre, ¿sí? Mm. Tiene este nombre no caprichosamente, sino por varios motivos fundados que tienen que ver con Mm. esta cuestión de, no somos muy hinchas nosotros los que estamos en reproducción con la terminología, ¿no? Pero alude a la cuestión de una mujer que gesta para otro, puede ser para una pareja, puede ser para una pareja igualitaria masculina, puede ser para una madre sola, para un padre solo, para una pareja igualitaria femenina. Entonces digamos, la indicación para una gestación por sustitución es una persona que está imposibilitada de llevar ese bebé en su vientre y que solicita a otra para que lo haga, ¿sí? A veces pueden ser casos de factor uterino absoluto, hay muchos síndromes que por ahí implican que el útero no está en condiciones de portar un bebé, ¿sí? Y en los casos de lo que se llama por ahí más los usuarios de las trans, ¿sí? En donde es por una cuestión social, una pareja de hombres ¿Para que no, sí, qué es tra? Porque vos decís tra y... técnica de reproducción humana asistida. Ok.
vos estás tan acostumbrada a hablar de esto que por ahí Sí, tiraste... perdón, me adelanto, me adelanto. Entonces los usuarios son aquellas personas que por cuestiones sociales recurren a las técnicas de reproducción, ¿sí? Ujú, Una pareja de hombres, por ejemplo, o un padre soltero por elección, ¿sí? Puede ser algún caso, ¿sí? ujú, En nuestro país, la gestación por sustitución no está regulada, pero tampoco está prohibida, ajá, razón por la cual existen cada vez más casos ujú. y bueno, todo esto es un tema súper interesante que también da para un vivo completo porque tiene muchas aristas Muy en debatido, cuanto a lo mucho ético. tema bioético también, ¿cierto? Sí, sí. Exactamente, en cuanto a lo ético, en cuanto a qué pasa con esa, si esa mujer cuando se tiene que despegar de ese bebé. Bueno, nosotras que estamos tanto con el tema de lo que es la lactancia, por ejemplo, entonces, bueno, la inhibición de esa lactancia, qué pasa con esa mamá, si se puede promover la lactancia a través de relactadores, por ejemplo, en la mamá que lo va a traer, ¿sí? Entonces, son temas apasionantes realmente, pero que tienen que ver con lo que hoy pasa, y esto, bueno, se hizo más popular acá en la Argentina porque hubo algunos casos de famosos que utilizaron el recurso de hacerlo en Estados Unidos o en otros lados, y eso empezó a traer así como un poco de coletazo de polémica, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que acá en Argentina hay ya algunos casos, bueno, ahora estuvo muy resonando en las noticias también todo el tema de lo que fue Ucrania, ¿sí? Que hubo la posibilidad de gestantes ucranianas, entonces hubo algunas personas que no podían viajar a buscar a esos bebés que habían nacido a través de esas gestantes en Ucrania por el tema del coronavirus. Ujú. Entonces, bueno, se decía como que eran los bebés abandonados, ¿no? Entonces Sí, uno dice, bueno, sí, sí. tanta cuestión de un deseo de paternidad y de toda esta cuestión y ahora el chico está solo. Bueno, Mm. un montón de cuestiones porque yo creo que lo más complejo es que tiene muchos actores involucrados. Sí, claro. Y porque también, bueno, hay unas guías que desarrolló la CATRA, que es el comité asesor de las técnicas, y también un libro muy bueno que salió en 2018 de la ONG Concebir, que Ujú, tiene que ver con guías para trabajar esto, ¿no? ujú. Porque se trabaja, o sea, en un mismo procedimiento están involucrados los hijos de la gestante, la pareja, si es una pareja, el marido de la gestante, ¿no? Acá también esta cuestión de la terminología, no es la mamá, ¿no? Entonces, Es bueno, súper, súper complejo, como que cuesta hasta pensarlo o entenderlo muchas veces. Y es lo que se viene. sí, Vos decías, todavía no está reglamentado, tampoco está prohibido, y la realidad es que hay. Y hubo un montón de casos y van sentando jurisprudencia también. Por eso digo, exactamente. es necesario informarnos, pensarlo, porque nosotros como profesionales de la salud estamos para acompañar. Y quizás hoy no es algo masivo, pero va a serlo más adelante. Sí, por ahí lo importante de esto, Dani, Ujú. es la especialización, Claro, ¿no? La formación específica. claro, Por claro. eso también, bueno, yo justo ahora estoy trabajando en un curso para empezar a trabajar este tema de la gestación por sustitución y también entender, o sea, cómo delimitar los espacios, ¿no? O Dame, sea, entender... nos queda un minuto y va a tener que cortar para poder guardar. Ok, Yo te invito ok, a que ok. hagamos otro en un tiempito, ¿sí? Me encantó, espero que te hayas sentido cómoda. Dale, dale, A la gente dale. le recontra agradecemos haber estado ahí. Quiero guardarlo, porque lo pidieron un montón, poder guardarlo para poder verlo. Así que bueno, recordá cómo es el nombre de tu grupo de Dale, psicoterapia y fertilidad, licenciada Pamela Rossi, y también les cuento que yo pertenezco a SAPRA, que es la Sociedad Argentina de Psicólogos en Reproducción Humana Asistida, que es un poco también lo que quería charlar ahí en este ratito que quedaba, para que también se sumen, para que conozcan, para que vean formaciones, que me parece que también es fundamental. Es esto, dialogar entre colegas acerca de estas temáticas y poder conocer qué es lo que se hace a nivel mundial también. Claro. Bueno, yo también te invité para que des algún curso desde mi espacio. Así que bueno, Así es. a quienes les interese, en breve vamos a estar contando de una propuesta. Exactamente.
Pame, ¿cómo hago para guardar? Tírame el tip. ¿Qué pongo? Ahora cuando salimos, Sí. bueno, agradecemos un montón a todos, muchas gracias a todas las colegas que hicieron el aguante, a todos los amigos y los que también se están interesando en esta temática. Gracias, gracias por estar del otro lado. Cuando termina el vivo te da la opción de decir guardar en IGTV o no guardar. Ok. Si vos pones guardar, debería guardártelo. Guardar, compartirlo, porque lo pidieron mucho. Hay gente que no podía conectarse ahora y que lo quería ver. Bueno, te recontra agradezco. Muchas gracias a No, a vos. ahí. Feliz. Mi primer vivo contigo. Bueno, ahí se corta. Beso. Chaucito. Bueno, besos. Chau, chau. Chao, chao.